Como cada año, al inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los mandatarios mundiales se reúnen en la sede de la organización en Nueva York y participan en un debate general para tratar asuntos de interés global. El debate general del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General se celebra del 19 al 26 de septiembre. Con el tema Reconstruir la confianza y reavivar la solidaridad global, el presidente de la 78ª Asamblea General, Denis Francis, de Trinidad y Tobago, abrirá el primer punto del cronograma con la participación de líderes mundiales y el objetivo de discutir los pasos para acelerar el progreso hacia los ODS. Como es costumbre, desde el año de 1955, Brasil ocupará el primer lugar en el podio, seguido de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU. La Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, ocupa un lugar central, ya que es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y representación. La Asamblea General está integrada por los 193 miembros de las Naciones Unidas con derecho a voto y constituye un foro singular para las deliberaciones multilaterales, sobre todo la gama de cuestiones internacionales que abarca esta carta. También desempeña una función central en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación del derecho internacional. Los representantes se reúnen de septiembre a diciembre de cada año y posteriormente de enero a septiembre según proceda, en particular para abordar los informes pendientes de las comisiones cuarta y quinta. También durante la continuación del periodo de sesiones, la Asamblea examina cuestiones de actualidad durante los debates temáticos de alto nivel organizados por el presidente de la Asamblea General. La Asamblea General hace recomendaciones a los estados sobre las cuestiones internacionales de su competencia. También ha adoptado medidas en cuestiones que forman parte de los pilares de la labor de las Naciones Unidas, en particular con respecto a cuestiones de carácter político, económico, humanitario, social y jurídico. Es la Asamblea General uno de los órganos principales de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Allí, por supuesto, deliberan los líderes y que representan a los Estados miembros que forman parte de esta organización. Sin embargo, viendo cómo está el mundo actualmente, hasta qué punto la Asamblea, la Organización de Naciones Unidas es capaz de resolver los conflictos o es capaz de mediar en las circunstancias que actualmente se viven en el orden internacional. Me sigue acompañando la profesora Ana Paula Diniz, precisamente para seguir analizando estos temas, profesora Ana Paula, porque aunque vemos que la Asamblea General va a comenzar el día de mañana, donde se hablan y se tratan muchos temas, lo cierto es que el mundo ha visto cómo con cierta impunidad está ocurriendo una guerra entre Rusia y Ucrania que ya cumple con 2 años prácticamente, donde hay una crisis política también en África, con la sucesión de golpes de Estado que ha vivido el continente. Ahora, en este punto, ¿cómo entender el papel de Naciones Unidas actualmente? Bueno, yo creo que es muy importante, después de escuchar esta introducción en esta parte del programa, lo interesante que fue la historia para ese momento, ¿no? Tuvo que haber una guerra mundial, una segunda guerra mundial para que los pueblos, para que los países entendieran que tenía que haber un organismo internacional para vigilar que no sucediera el daño que sucedió en ese momento, que fue, bueno, como lo dijimos antes, países devastados. Por supuesto, la Asamblea General es uno de los organismos más importantes, porque tiene varios organismos cuando vemos la Carta y los estatutos, donde tienen la posibilidad de intervenir, de debatir. Lo siento, porque hay una cosa muy curiosa e interesante, eran 51 países aproximadamente en ese momento, 75 años después son 193 países. Claro, habla Brasil en primer lugar, como decía el audio y el video que estábamos viendo, por razones históricas, porque Brasil estuvo en la composición de la primera fase de esa organización, pero ahí veremos debates muy interesantes, porque hasta qué punto una organización de 75 años después, donde el mundo ha cambiado vertiginosamente, donde incluso en este momento tenemos conflictos muy serios, muy serios y muy graves, donde realmente vemos que pareciera que las Naciones Unidas no ha podido contener
cuando su objetivo, que no podemos olvidarlo, es la búsqueda de la paz, de la armonía, de la conciliación y de evitar la guerra o al conflicto en cualquier parte del mundo. Entonces yo considero la importancia, bueno, creo que va a ser un día bien interesante, toda esta jornada va a ser importante, porque para mí particularmente siento que hay un quiebre en este momento de la organización del mundo. Venimos de un mundo unipolar, por llamarlo de alguna manera, donde la hegemonía la tenía un país o la tenían unas potencias, y en aquel momento habían unas potencias que decidieron qué hacer con ese organismo. En este momento la visión del mundo, además la participación de otros continentes, por ejemplo, lo que decías tú, tenemos conflictos en África, tenemos conflictos en la guerra Ucrania-Rusia. Rusia pertenece a la Comisión de Seguridad, que no podemos olvidar que hay una Comisión de Seguridad en la ONU. Entonces pareciera que estos debates van a ser interesantes porque hay llamados de muchos países. ¿Qué está pasando con las Naciones Unidas? Que pareciera que no tienen la capacidad de resolver los problemas o a colaborar o acompañar a los gobernantes a solucionar los problemas de manera pacífica, de manera de un diálogo, de manera de reconciliar. Incluso hay otros, no solamente África, eso tenemos algunos recuerdos, por ejemplo, tenemos países como Siria, Libia, intervenciones militares, que todavía esos países están sintiendo y no han podido reconstruirse y levantarse. Entonces yo creo que hay que cuestionar con una crítica muy constructiva, y lo vamos a ver seguramente en el debate, algunos presidentes haciendo críticas y reclamando probablemente a las Naciones Unidas una revisión. Yo creo que hay que hacerlo, una revisión, porque el momento histórico de su creación es diferente a las dinámicas que han ido surgiendo a partir, bueno, desde estos 75 años. Profesora, vamos a hacer una pausa en esta conversación y yo quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Es necesario refundar la Organización de las Naciones Unidas? Al regreso intentaremos responder a esta pregunta. Estamos conversando, amigos, con la profesora Ana Paula Diniz. Ella es analista internacional sobre el papel de la ONU en el mundo. Hacemos pausa y ya regresamos.